Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta martes de la primera semana de Adviento. Seguimos caminando en ese itinerario de cara a la Navidad. Con mucha ilusión queremos seguir de la mano de dos grandes protagonistas, la Sagrada Familia o el matrimonio formado por la Santísima Virgen María y San José, y por el otro lado, las meditaciones de Santo Tomás de Aquino. Como ya nos conocemos y llevamos tomando ritmo, hábito, por lo tanto, vamos a ir ya a lo espiritual. Ya nos hemos saludado, vamos a rezar para pedir luz al Espíritu Santo, para que Él pueda guiar esta meditación, esta contemplación. Como ven, seguiremos dando estos razones, estos argumentos que nos ayudarán a abrir la mente, el corazón, para ponernos en Dios, pero después, al día siguiente, porque se dan cuenta que las meditaciones ya son de noche, al día siguiente nos estamos conectando. También saludo porque estas meditaciones están llegando a Europa, y yo sé que para Europa yo lo hago en horario nocturno de América, pues para Europa ya es el día siguiente. Entonces yo estoy diciendo martes y ellos la están escuchando prácticamente el día miércoles. Entonces, bueno, no importa el día, lo importante es el contenido que están recibiendo de parte de Dios. Pues vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San José, aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con esta tercera meditación. El título que nos propone nuestro santo, Santo Tomás, es Necesidad de la Encarnación. ¿Era necesaria la encarnación? Pues vamos a meditar un poco sobre este tema. Primero, como buen Santo Tomás, primero nos explica que hay varios tipos de necesidades, ¿sí? En la vida tú experimentas, hay unas necesidades imperiosas y otras que son menos imperiosas. Pues se las describe. Primero, dice, existe, algo es necesario para su fin de dos formas. Siempre clarísimo, concreto, siempre distinguiendo. Por eso, fíjense, esperemos también, no es uno de los frutos, o sea, no es el fruto más importante, pero que sea uno de los frutos. Después de estas meditaciones, yo creo que nos vamos a enseñar a hablar correctamente. Vamos a hablar o tratar de hablar con precisión. Cuando digamos algo, hay que decirlo correctamente para no equivocarnos. Entonces, algo es necesario para su fin. Si no me ayuda a alcanzar el fin, pues entonces es circunstancial, puede ser interesante, etcétera, pero estamos hablando ahora de las cosas necesarias. Y él dice que hay dos tipos de modos necesarios. El primero, el necesario absoluto, o sea, sin el cual no puede existir. Y él pone el ejemplo del alimento. Para mí, el alimento material es necesario, absoluto. Mi cuerpo no podría sobrevivir si no le doy de comer. Puedo sobrevivir un periodo, pero no puedo sobrevivir mi vida. Por lo tanto, ¿se dan cuenta? Existen cosas necesarias para que yo cumpla mi fin. Yo soy una persona humana que tengo cuerpo y alma. Mi cuerpo tiene que ser alimentado y si no, de otra manera no vivo. Después dice,
hay otro modo de que sea necesario algo para cumplir el fin. Dice, así se llega de una forma mejor y más conveniente al fin. O sea, no es absoluto, pero así se llega de una forma más conveniente y mejor, ¿sí? Imagínate que yo voy a trasladarme de una ciudad a otra. Yo me puedo ir a pie, me puedo ir a caballo, me puedo ir en coche, me puedo ir en avión. Pues tú dices, ¿cuál es el más conveniente? Si yo voy a cruzar, no sé, el Atlántico o voy a ir de un país a otro, etcétera, en un mismo continente, pues lógicamente me ayuda más ir en un avión, entonces es más conveniente y es mejor trasladarme en este avión para lo que yo quiero realizar, para el fin, el avión que un caballo, ¿sí? Esto parece muy sencillo, pero ahora lo va a aplicar una vez más a lo espiritual. Se dan cuenta que él parte de las cosas, es que esa es la lógica, así pensaban antes los grandes maestros. Ellos parten de las cosas que para ti y para mí son comunes, para un ateo, para cualquiera de nosotros, lo que acabo de decir, se entiende, dice, pero eso es sentido común, padre. Pues ahora aplica este sentido común, esta realidad que nadie la niega, a la parte espiritual, a un misterio, en este caso, de nuestro Señor. Dice, para reparar la naturaleza humana, Dios podía reparar de muchos modos. Mi naturaleza humana tenía que ser reparada por Dios, una necesidad absoluta. Yo no podía reparar, por tanto, en ese sentido, que no está hablando Santo Tomás de Aquino, él trata el otro, dice, sería absoluto, porque si no repara Dios el pecado que el hombre hizo a Dios, no lo repara nadie. Entonces, en ese sentido, es necesario absoluto. Pero Santo Tomás no está hablando de eso, dice, ¿es necesaria la encarnación? Hace esa pregunta. Y entonces dice, Dios pudo haber reparado los modos, tenía muchos modos delante de él, y entonces escogió uno, que era la encarnación. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque la segunda, o sea, que el verbo se encarnara, era el mejor modo para llegar al fin, que era salvar al hombre. ¿Te das cuenta? Siempre concatenado, ¿eh? Es un pensamiento que no hay un salto, no hay un agujero, es todo secuencial. Por eso, fíjense, me han escrito algunos jóvenes, padre, pásenme el libro que yo me lo quiero leer. Claro, le digo, porque te das cuenta que uno está aprendiendo hasta pensar, que el fin de Santo Tomás de Aquino no es enseñarnos a pensar, nos enseña pensando él, nos enseña a pensar. Él nos quiere mostrar un misterio. No había otro modo más conveniente de curar nuestra miseria, dice San Agustín. La encarnación no había otro modo más conveniente, ¿sí? Entonces, el modo, fíjense, lo absoluto, yo necesitaba ser rescatado, pero no está tocando este tema, sino dentro de los modos que él pudo haber escogido para salvarnos, el de la encarnación, que el verbo se hiciera carne para entregar su vida por nosotros, era el más conveniente. Y ahora sí, en cuanto a dos sentidos, en cuanto a la promoción del hombre al bien y en cuanto a la remoción del mal. O sea, la encarnación era la mejor forma, el mejor modo para promovernos al bien, o era el mejor forma o el mejor modo para quitarnos o evitar el mal, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la promoción hacia el bien. O sea, al encarnarse, el verbo, Cristo, nos lleva al bien. Y aquí va a describir algunas de las virtudes que Cristo nos transmite al encarnarse. No sé ustedes, yo lo disfruto. Se pueden dormir, como les decía en las clases, etcétera. Ustedes se pueden dormir, que yo voy a seguir hablando. Puede estar 10 o 80,000, que yo voy a seguir hablando. Yo simplemente de recordar esto que he escrito, fíjense que lo he hecho a mano, para que vean que yo he trabajado. Solo de escribirlo, yo lo estaba disfrutando. Prácticamente está trascrito el libro porque merece la pena tenerlo como un tesoro. Bueno, ahora nos va a promover, su encarnación nos va a promover al bien. Después vamos a hablar de cómo evitó el mal o cómo nos libró del mal. Bien, en cuanto a la fe, ahora va a hablar de la fe, una virtud que se nos ha regalado, teologal, porque el Cristo o el Verbo se encarnó.
Dice, para que el hombre caminase más confiadamente hacia la verdad, el Hijo de Dios, que es la misma verdad, ¿sí?, hecho hombre, constituyó y fundamentó la fe. Al Dios invisible, que nadie entendía, imagínense el Antiguo Testamento, le tenían miedo, etcétera, etcétera, y llega Cristo y nos muestra, porque Él fundamenta mi fe, y nos muestra al Padre, que sigue siendo invisible, pero yo soy el rostro. ¿Qué le dice a Felipe? Tú me preguntas por el Padre, basta que me veas a mí y estás viendo al Padre. Imagínate. Entonces, Cristo fundamenta mi fe. Al encarnarse, me está regalando, que Él es la verdad, la fe en Dios. Y entonces ese Dios que era lejano, inaccesible, hay religiones que consideran a Dios lejano, en cambio para ti y para mí es Padre, Dios Padre. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Verbo, es hijo y hermano, amigo, compañero. Y la tercera, el amor. Segunda virtud que nos trajo por haber escogido este modo, la esperanza. Bueno, la anterior frase es de San Agustín. Se ven, Santo Tomás era un grande conocedor de San Agustín. La esperanza. Nada fue tan necesario para levantar nuestra esperanza como el demostrarnos cuánto nos amaba Dios. Oye, yo estaba hecho polvo porque yo había ofendido a Dios y no había manera de pagar esa deuda. Y entonces llega Cristo y paga la deuda por nosotros. Como al mostrarnos todo ese amor, toda esa entrega que Cristo tiene hacia nosotros, mi esperanza se fortalece porque no solamente ha pagado, sino que me ha abierto las puertas, me ha enseñado el camino, etcétera, que esto es todo el desarrollo del Adviento, hace Santo Tomás, para llegar al cielo. Entonces mi esperanza se fortalece. Y fíjense, otra vez, otra respuesta, aplicación para el mundo de hoy. El mundo está podrido, pero los católicos estamos llenos de esperanza. Porque nosotros no, nuestra fuerza no se basa en cómo está la situación mundial. Nuestra fuerza viene de lo alto que no es oscuro ni lejano, de lo alto que se llama Cristo, que ya vino hace 2000 años, que se quedó en la Eucaristía y que prometió que va a volver. No me digas que no puedes tener esperanza. La fundamentación de mi esperanza no soy yo, ni mi fuerza, ni mi inteligencia, ni mi poder, ni mi dinero, ni tampoco la situación del mundo. El mundo puede estar podrido, yo puedo estar enfermo, anciano, y mi esperanza no cae, porque viene de lo alto, porque el Verbo se encarnó. ¿Se dan cuenta? Si empezamos a entender esto en nuestra vida tiene que cambiar. Por eso es muy importante. No es romántico, no es sentimental, pero es sólido, es profundo. Siguiente, la caridad. Está hablando de las 3 virtudes teologales. Así manifestó, igual, Dios quiso asumir nuestra naturaleza, ¿no? La frase anterior también es de San Agustín. Está hablando de San Agustín prácticamente, ¿eh? Alguna que no sea de él, pero prácticamente todas son de San Agustín. La caridad, también nos regaló la caridad, la virtud teologal de la caridad. Así manifestó su amor a nosotros, ¿sí? Entonces, si Él muestra su amor y es amable, mi correspondencia normal, natural, es amar. Y no solamente a Él, como dice el Evangelio, sino al prójimo. Si Él me ha amado a mí, me ha perdonado a mí, ¿cómo no voy a amar al prójimo? Que también es amado como yo soy amado por Él. Y por lo tanto, puedo considerarlo hermano. Por eso, fíjense, la fraternidad, ahora que se la quieren poner de moda, la fraternidad solo se fundamenta, si no caeremos en la Revolución Francesa, la masonería, etcétera, la fraternidad cristiana, católica, si quieres, se fundamenta en que Dios me amó primero. Y entonces, al amarme Dios a mí, entiendo cómo ama a mi hermano. ¿Cómo no me voy a sentir hermano si tenemos el mismo Padre? Ese es el fundamento de la fraternidad. Sigue todavía los bienes que hemos recibido por la encarnación. En cuanto a la rectitud en el obrar, Cristo se muestra como ejemplo. Ya no puedes decir, ¿y qué debo hacer en esta circunstancia, en esta situación? Mira a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué habló Cristo? ¿Qué pensó? ¿Cómo obró? Etcétera. Ahí está todo. No tienes que inventarte nada. Dios debía ser seguido, pero no podía ser visto. Se hace carne, se encarna, que es lo que estamos meditando ahora, se hace visible, se hace ejemplo. Tú ya tienes ejemplo. ¿Cómo debo tratar yo, no sé, a mis hermanos? Como Cristo los trató.
¿Cómo debo amar a mis hermanos? Como Cristo amó a todos nosotros, como sus hermanos, entregando la vida. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces no, le dijo San Pedro, 70 veces 7. ¿Te das cuenta? Dios marca un camino con su ejemplo, no con su palabra solo, con su ejemplo, palabra y ejemplo. Esto hace que tú y yo tengamos cierto cómo obrar en nuestra vida si queremos ser agradables a Dios, si queremos vivir en el bien. Más cosas que nos trajo la encarnación para vivir el bien. Y solamente, como les digo, Él enumera algunas. Si Él quisiera hacer una lista exhaustiva, no terminamos. Para participar de su divinidad, ¿sí? Al encarnarse, ya va a ir saliendo continuamente, ese Dios se hace hombre para ese hombre que se haga Dios. Tú y yo podemos aspirar a la gracia divina. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios, dice San Agustín. Bueno, ese es en cuanto al bien. La encarnación nos trajo un bien. Ahora vamos a ver en cuanto a que nos ha librado del mal. O sea, que no tiene dos efectos la encarnación. Me trajo bienes, pero también me libró de males. Entonces la encarnación es muy rica. ¿Cómo no esperar el nacimiento del Señor? Mira todas las gracias que nos ha traído. Dice, entonces ahora en cuanto a la encarnación, que remueve, que quita el mal. Cristo se encarnó para mostrar el camino a los hombres y no se antepusieran los demonios que no tienen carne. El Dios invisible, que nos costaba llegar a Él por nuestra naturaleza herida. Mi relación con Dios, mira, el Antiguo Testamento, como le decimos, algunos le tenían miedo, temían a Yahvé. Y es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento, que el del Nuevo Testamento. Aquí le temían y aquí le llamamos papá, papito, abá, quedamos que era la traducción, papito, o sea, papacito, o sea, es una expresión de cariño, no solamente de reconocimiento de quién es el ser de esa persona, es mi padre, pero es que no solamente es mi padre, sino es que es el padre amoroso. Entonces, como era invisible, el demonio se ponía en medio, corrompiendo a los hombres con miedo, con violencia, con todos los pecados que hemos visto en el Antiguo Testamento, es un ejemplo. Entonces, ¿qué hace Dios? Es una imagen que voy a poner. Está aquí el hombre, está el demonio, está Dios, y Dios se adelanta por delante del demonio y nos lleva, sin que ya sea obstáculo, aunque sigue dando la lucha, pero nos lleva a Él por el camino, y entonces ya el demonio, por más que hace su trabajo, no impide que podamos llegar a Dios. Fíjate qué interesante. Nos ha quitado, o sea, el tentador, que es el peor enemigo que tienes, el peor enemigo no es la muerte corporal, que muchos piensan que el peor enemigo es morir. Padre, yo no quiero morir. Y uno dice, pues no te has mirado en el espejo, hijo. ¿No ves que el tiempo pasa y aquí no se salva nadie de morir corporalmente? Entonces, lo peor no es morir corporalmente, lo peor es no tener la gracia de Dios para vivir eternamente. Eso es lo peor, morir en el pecado. Sigue, son 5 también gracias que nos trajo, pero para quitarnos del mal. Primero era el bien, ahora hablamos del mal. Asumiendo Cristo la naturaleza humana, nos mostró su dignidad para no herirla con el pecado. Entonces, fíjate, yo no conocía cuánto valgo hasta que no asumió Dios la naturaleza humana, me ha mostrado la dignidad de la naturaleza humana porque se hizo hombre. Imagínate. Y así yo no quiero ofender este don que Dios me ha dado de ser persona humana, la naturaleza humana. Esta es una frase muy conocida del Papa San León Magno. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Ahora sí ya la sabemos cuánto vale. Vale infinito para Dios, que ha querido asumir nuestra propia naturaleza. Era el mejor modo de mostrarnos su amor. Y por eso era conveniente, volvemos a la pregunta, era conveniente que se encarnara, y ya estamos respondiendo en todas, que sí, 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 sí. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, y hecho partícipe de la naturaleza divina, que así podemos participar no solamente nos quitó el pecado, sino me hace partícipe de la naturaleza divina. No retornes a la antigua vileza, tu pecado pasado, con tu mala conducta, dice el Papa San León Magno.
Tercero, destruye mi presunción. Nos hace humildes. Si Dios asume mi naturaleza, ¿yo de qué voy a presumir? Yo que me siento importante, me siento no sé qué cosas, pues, ¿yo qué voy a decirle al mundo si soy un pobre pecador redimido? Somos todos pobres pecadores, pero redimidos por Cristo. Entonces, ¿dónde está la presunción? Si fuera por mis fuerzas, yo no llegaría a ningún lado. Si yo puedo optar al cielo es porque Él me ha abierto las puertas, porque Él quiso venir a salvarme a través de la naturaleza humana. Entonces, ya no hay presunción. No puede haber presunción en un católico. ¿De qué me voy a creer? Como dice San Pablo, ¿no? ¿De qué te engríes, de qué presumes si todo te ha sido dado? Todo se te ha sido dado de parte de Dios. La gracia, la vida, la libertad, todo. Cuarto, nos quedan dos. Con la humildad de Cristo confunde mi soberbia. No puedo presumir y después su humildad es que es sustancial. Por lo tanto, recuerden, hay para mí, y creo que no me equivoco, y la iglesia debe estar así, o sea, yo he aprendido de la iglesia, lógicamente, la virtud más importante es la caridad. Eso lo dice Cristo. El mandamiento más importante es la caridad. Después, la obediencia, porque Él vino a obedecer la voluntad del Padre entregando la vida. Pero la tercera virtud más importante, yo no digo que sea palabra de Dios, pero es muy probable que sea la humildad. La humildad. Ahí está la fe, la esperanza, pues ahí están peleándose. Ya los teólogos que nos digan si estamos en lo correcto o no. Pero con la humildad de Cristo nos deja totalmente confundida mi soberbia, que es lo que me lleva a pecar, y por lo tanto digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi orgullo, mi soberbia, mis intereses, mis pasiones, mis cabezonerías buscando mi voluntad? Si mira el Dios que se entregó por mí. Y así siendo humilde, como Él fue humilde, y si yo me humillo, si yo imito la humildad, me une a Dios. Por lo tanto, me quita, estamos hablando que me remueve el mal, me quita la presunción, me quita la soberbia, etc. Me da una dignidad que no tenía, me quita el demonio, o sea, la fuerza del demonio ya no tiene toda la fuerza, porque antes era como un muro que no podía pasar. Ahora, con la fuerza de Dios, sí, ahí está luchando de Satanás para tratar de ser obstáculo, pero con la gracia de Dios lo podemos pasar. Y por último, para remover el mal, otra gracia es para librar al hombre de la servidumbre del pecado. Ya no soy esclavo, soy libre, porque Dios me ha liberado con su encarnación. Un simple hombre no podía satisfacer por el pecado del género humano. Recuerda que con Adán y Eva pecamos todos tenemos el pecado original, hereditario, perdón. Y también con esa inclinación o con ese pecado, depende si estás bautizado o no, con esa inclinación, yo estoy bautizado, me quedó la inclinación, no el pecado, puedo pecar personalmente, ofendo a Dios personalmente. Pues así, Él pudo satisfacer por todo el género humano y yo puedo optar a decir, en mi vida no quiero pecar más. Puedo ser libre, no por mí, por la gracia de Dios, que esa gracia vino a través de la encarnación. Si no fuera verdadero Dios, no traería el remedio, dice San León Magno Papa. Y si no fuera verdadero hombre, no daría ejemplo. Por ser Dios, trajo la salvación, por ser hombre, nos dejó el ejemplo San León Magno. ¿Cuál es el propósito que les hago para vivir mañana? Lea, ya vi que escribieron, están haciendo las tareas muy bien, les felicito. Ay, padre, escuché el Te Deum en español, escuché el Te Deum en latín, es una preciosidad. Pues ya que lo conocen, de vez en cuando medítenlo. La Iglesia Católica, los que hacemos la liturgia de las horas, los sacerdotes consagrados y algunos laicos, yo lo hago por obligación, porque es parte de mi ministerio como sacerdote, hacer la liturgia de las horas. Cuando hay fiestas o solemnidades litúrgicas, la iglesia, una vez al día, en una de las horas, el oficio divino, el oficio de lecturas, ahí se reza o se canta el Te Deum. Fíjate, siempre que recuerdan que están las memorias, las fiestas y las solemnidades, son los grados de las celebraciones litúrgicas en la iglesia. Pues cuando hay fiesta o cuando hay solemnidad, ahí se hace el Te Deum. Pues, ¿qué les propongo para mañana? Leer y meditar
porque es muy importante. Juan, el apóstol, la carta del Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 18, ¿sí? Entonces, Juan 1, si alguien quiere, escríbalo por ahí, ya veo que son muy rápidos, pongan Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Mediten eso. Le llaman el prólogo del Evangelio de San Juan. Es increíble, tiene una riqueza. Por eso, fíjate, no te estoy dando 8 capítulos, porque te vas a perder. Es ni siquiera un capítulo, es una parte del primer capítulo. Medítalo. Cuando ustedes saben, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, la luz vino al mundo y las tinieblas no lo recibieron. Juan, que dio testimonio de él, pero él era la palabra, etcétera. O sea, es precioso, es precioso. Fíjense, ese evangelio, ya termino, ese evangelio era tan importante que los que celebran la misa, que todavía los hay, antigua, que le llama la tridentina o Vetus Ordo, la misa antigua, todos los días que se celebraba la Santa Misa, independientemente de las lecturas, esa parte del Evangelio, al final de la misa, se proclamaba. Es central para nuestra vida, para la Iglesia Católica, este pasaje. Por eso la tarea, van a decir, padre, pero si es muy fácil, es fácil leerlo, pero yo le estoy pidiendo leer y meditar. Seguro que no vas a abarcar todo en una meditación. Yo te hago una propuesta, pero seguro que lo puedes volver a leer muchas veces más. Bueno, nos vemos mañana, les doy la bendición, seguimos en ese itinerario de Adviento, camino a la Navidad. Hay que buscarle un titulito, ya le pondremos un titulito en las charlas. A lo mejor alguien me puede sugerir un título así bello, inspirado del Espíritu Santo, no sé, camino a la Navidad o algo así, cortito, pero que sea profundo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ya algún día y leeré los mensajes y vemos si hay alguna cosita. Nos vemos mañana. Algunos me están preguntando por el catecismo, pues que me escriban. Yo he dado mi teléfono muchas veces, está en todas las charlas prácticamente, pues ahí que me escriban, yo les doy los grupos de catecismo. Mañana empieza el catecismo, es por Zoom, es cerrado. Si alguien quiere todavía entrar, les voy a poner mi teléfono y ya con eso termino. Bueno, ya está en el chat el teléfono. Si alguien quiere todavía entrar a las clases de catecismo, hay en torno a 3,000 personas, no resistirán todas, lo sé, porque es un año de preparación, no es una charlita como esta de 20 minutitos, una meditación simple, es un año de preparación mínimo. Entonces, el que quiera participar, que sepa que es un año. Ya hay 4 horarios y mañana empezamos por Zoom, no es abierto. Que pasen buena noche, que Dios les bendiga, descansen.